Y leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¡Amén! Gloria a Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Repita esa última parte conmigo. Es necesario que hoy yo pose en tu casa. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Aleluya. Dios mío, gracias porque ellas son benditas. Gracias. Señor, ministra nuestras vidas en este día. Señor, mira, Dios amado, que tú, Señor, con un propósito me has traído en este día. Señor, añade salvación, añade sanidad y añade vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Vamos a poner un nombre a este tema. Y el nombre de este tema es necesario que Jesús pose en tu casa. Amén. Es necesario que Jesús pose en tu casa. Aleluya. Amén. Hemos visto en la lectura que hemos leído que Zaqueo, luego de Jesús entrar a Jericó, gloria al nombre de Jesús, dice la Biblia que Zaqueo procuraba, amén, procuraba saber quién era Jesús. Es decir, que no lo conocía. Amén. Es decir, que no lo conocía. Había escuchado hablar de Jesús, pero no le conocía. Por ende, Zaqueo se interesa en ir detrás de Jesús, porque él quería saber quién era Jesús. Amén. Pero dice la Biblia que por la multitud que había en aquel lugar, Zaqueo, al ser bajo de estatura, pues no tenía la oportunidad de poder ver a Jesús. Dice la Biblia que Zaqueo corre hacia adelante, gloria al nombre de Jesús, y va y sube a un árbol sicómoro. Un árbol sicómoro es un árbol que no es muy alto, es un árbol bajo, un árbol que cualquier persona puede treparlo. Amén. Es decir, Zaqueo, como era bajo de estatura, entonces va y sube en este árbol. Quizás habían otros árboles antes que ese, pero él buscó la estrategia porque él quería poder ver a Jesús. Amén. Es decir, que nosotros tenemos en nuestras vidas que buscar estrategia, pastor, para nosotros entonces poder alcanzar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Nosotros no podemos quedarnos atrás, porque entonces la multitud no nos va a poder dar la oportunidad de poder encontrar a Jesús. Tenemos que buscar la estrategia, tenemos que buscar un árbol donde nosotros podamos subir para que podamos ver a Jesús. Amén. Porque se hace necesario en estos tiempos que Jesús more en nuestras casas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Sigue la palabra diciendo, gloria al nombre de Jesús, que cuando Jesús iba caminando, gloria a Dios, él pone la vista hacia arriba y ve a Zaqueo. Entonces dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Gloria al nombre de Jesús. Es necesario que hoy yo pose en tu casa. ¿Por qué se hace necesario que Jesús pose en nuestra casa? Amén. Es decir, que si se hace necesario es porque hay una necesidad que hay que suplir. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se hace necesario es porque hay una necesidad que hay que suplir. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que él era jefe de los publicanos. Y dice que era rico. Es decir, que la palabra del Señor tiene que llegar. No importa que usted sea jefe, no importa que usted sea rico, que sea pobre, que sea chiquito, que sea grande. La palabra del Señor tiene que llegar a cualquier rincón. Porque Cristo le dijo a sus discípulos:
dijo, vayan y lleven el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que creyera y fuera bautizado, ese será salvo. Amén. Es decir, que la persona que reciba el Evangelio de Jesucristo, ese será salvo. Pero se hace necesario que Jesús esté en nuestra casa. Amén. ¿Por qué se hace necesario que Jesús more en nuestra casa? Si nosotros nos ponemos a ver las noticias, hermano pastor, vemos cómo el enemigo está tomando ventaja, cómo está la violencia intrafamiliar, maridos matando a sus mujeres, mujeres que matan a sus maridos, hijos que se levantan contra sus padres. Amén. Padres que matan a sus hijos. Gloria al nombre de Jesús. Hemos escuchado en la noticia últimamente cómo se ha levantado una potestad, bendito sea el nombre de Jesús, como se ha levantado un demonio, que los niños, aleluya, se han estado ahorcando, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces se hace necesario que Jesús pose en tu casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque cuando Jesús está en tu casa, bendito sea el nombre del Señor, hay una garantía de vida para tú y para ti, gloria a Dios. Cuando Jesús está en tu hogar, hay una garantía de vida, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Porque es que nosotros tenemos que predicar este evangelio, dice la Biblia, por testimonio, gloria a Dios. Nosotros tenemos que guardarlo, gloria al nombre de Jesús. Santo sea el nombre del Señor. Aleluya. Si nosotros no tomamos la decisión de ir hacia adelante y subirnos en el árbol para poder ver a Jesús y que Jesús nos dé la oportunidad de poder morar en nuestra casa, entonces no podemos también brindarle la salvación a nuestra familia. Gloria a Dios. Hermanos, se hace necesario que Jesús pose en tu casa. Amén. Porque cuando Jesús posa en tu casa, se va la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se van las penas. Amén. Gloria a Dios. Se va, aleluya, la crisis. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y usted me dirá, hermano Wilton, pero yo soy evangélico y estoy viviendo una crisis. Déjame decirte que Dios permite que tú cruces desierto, para que cuando tú cruces ese desierto tú puedas ser purificado. Amén. Dios permite pruebas en nuestras vidas porque las pruebas son las que nos hacen a nosotros ser mejores cristianos. Son las que nos hacen ser mejores seres humanos. Son las que nos hacen ser mejores padres, mejores amigos, mejores hermanos. Amén. Y para nosotros poder ser esa persona que queremos ser en Dios, tenemos que permitir que Jesús pose en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Note usted que cuando Jesús posa en nuestra casa, alabado sea el nombre de Jesús, el matrimonio camina diferente. Cuando el hombre llegaba a la casa borracho, aleluya, que rompía los trastes, alabado sea el nombre del Señor, se daba un trago, gloria a Dios, y por ahí se iba la rutina. Pasaba un día, pasaban dos, pasaban tres, alabado sea el nombre de Jesús, y ese hombre se olvidaba de que tenía una familia. Gloria a Dios. Pero cuando Jesús posa en nuestra casa, eso cambia. Porque Jesús transforma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús cambia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Así es. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Yo le digo, hermano, aleluya. Cuando yo me casé con la esposa que tengo ahora, gloria al nombre de Jesús, pues la vida mía no era fácil. Porque tenía un temperamento difícil. Gloria a Dios. Y mi esposa también tenía un temperamento difícil. Aleluya. Y ustedes saben que dos polos positivos no pegan. Amén. Pero Jesús hace que los polos cambien. ¿Cuántos dicen amén? Jesús hace que los polos cambien. Aleluya. Hoy Dios nos ha permitido, gloria a Dios, porque el hermano Víctor Alcalá y su esposa nos dieron la oportunidad de nosotros poder estar dirigiendo el departamento de familia de la central. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Pero usted sabe por qué ha sido eso. Porque le hemos dado la oportunidad a Cristo de que pose en nuestro hogar. Amén. Le hemos dado la oportunidad a Cristo de que pose en nuestro hogar. Y eso debemos nosotros hacerlo en nuestro hogar para que las cosas cambien. Amén. Fíjese usted, note usted que se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea.
Gloria al nombre de Jesús. Y en aquella boda, dice la Biblia que fueron invitados Jesús y sus discípulos. Amén. Pero ¿qué resulta? Que Jesús fue invitado a esa boda, pero quien lo invitó no sabía quién era Jesús. Amén. Pero llega un momento en que dice la Biblia que se acabó el vino. Se acabó el vino en la boda. Gloria al nombre de Jesús. Las bodas de aquellos tiempos no eran como las bodas de ahora. Nosotros hacemos una boda y duran 2 o 3 horas. Pero las bodas en aquellos tiempos duraban una semana. Gloria al nombre de Jesús. Imagínese usted lo que ocurría en aquel entonces. Es decir, que se acabó el vino. Era normal que se acabara. Eran 7 días, hermano. Pero ¿qué resulta? ¿Y qué sorpresa hubo? Que Jesús estaba invitado en esa boda. Y la madre de Jesús le dice, se acabó el vino. Amén. Se acabó el vino. Es decir, le está diciendo a la persona que tiene la solución de resolver ese problema. Porque Jesús tiene la solución de tus problemas. Jesús tiene la solución de tu problema. Amigo que me visita, hermano que en este día está aquí. Jesús tiene la solución de la enfermedad. Jesús tiene la solución de la economía. Amén. Jesús tiene la solución de todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque note que Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Aleluya. Sin mí nada podéis hacer. Es decir, que necesitamos que Él pose en nuestro hogar para que nuestros problemas sean resueltos. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Qué lindo es el Señor, hermano. Qué lindo es Dios. Amén. Y resulta, gloria a Dios, que luego de vivir esa transición tan difícil en mi familia, llega Jesús a mi casa. Jesús visita mi hogar. Y no tanto que lo visitó, sino que se quedó viviendo conmigo. ¡Aleluya! No tanto que me visitó, sino que se quedó posando en mi casa. Entonces se hace necesario que Jesús pose en nuestra casa. Porque cuando Jesús pose en ese lugar, todos los problemas son resueltos. Fíjense lo que hizo Zaqueo. Cuando se descendió, que fue a la casa, dice la Biblia que él era cobrador de impuestos. Se tiene entendido que esos cobradores de impuestos se hacían ricos fácilmente. ¿Cómo se hacían ricos fácilmente? Si cobraban impuestos, era que robaban. Amén. Zaqueo dice, yo voy a devolver todo lo que yo le he robado a los demás. Amén. Es más, no se lo voy a devolver, se lo voy a cuatruplicar. Amén. Es decir, ¿por qué? Porque ya Jesús había llegado a su vida. Y ya Jesús estaba haciendo un cambio, estaba transformando la vida de este hombre. Así como ha transformado la vida de cada uno de los que estamos aquí en este día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Es decir, se hace necesario que Jesús pose en nuestra casa. Porque si Jesús está en nuestra casa, hermano, no tenemos de qué preocuparnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es de verdad que ¿cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. No hay problema que Jesús no pueda resolver. Amén. Gloria a Dios. Esto no significa que usted vino al Evangelio y ya todo su problema está resuelto. No. Hay una parte que le corresponde a usted y una parte que le corresponde al Señor. Amén. Porque ¿qué hizo Zaqueo? Zaqueo buscó la estrategia de que Jesús pudiera verle. Amén. Él buscaba, él era quien procuraba ver a Jesús porque no lo conocía. Pero entonces resulta que aquí se viró la torta, como dice. Amén. Porque entonces Jesús le ve a él y le dice, desciende, porque se hace necesario que hoy yo pose en tu casa. Y todos sabemos ya el cambio que produjo el Señor en Zaqueo. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Déjame conmigo, que no es para mí, es para Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, Dios es bueno. Conmigo Él ha sido bueno. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Fíjense usted, hermano. Gloria a Dios. Cuando yo vine al Evangelio, yo estaba grabando, Dios te bendiga, varón. Yo estaba grabando una producción de bachata. Yo estaba envuelto en ese ambiente de la música. Y yo tenía una atadura por ese lado. Porque a mí me gustaba el Evangelio. A mí me gustaba el Evangelio porque yo veía que los evangélicos son diferentes. Amén.
Pero a veces las ataduras no nos permiten tomar la decisión. A veces tenemos ataduras en nuestras vidas, pueden ser ataduras económicas, amén. Pueden ser ataduras de mujeres, pueden ser ataduras de alcohol, pueden ser ataduras como esa que yo tenía. Gloria al nombre de Jesús. Yo estaba envuelto en un ambiente de música que a mí me llamaban, mira, tenemos una fiesta en tal sitio. A mí se me importaba irme, me amanecí en San Juan, que amanecí en tal sitio, que íbamos para un carguaz. Entonces, esas son ataduras que pone Satanás para que usted no le sirva al Señor. Pero se hace necesario que nosotros rompamos con eso y que permitamos que Jesús more en nuestra casa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y debemos entender que también cuando hablo de casa hablamos de nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Es decir, que tenemos que permitir trabaje en nuestras vidas. Que Jesús trabaje en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestras aptitudes también. Amén. Es decir, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Gloria al nombre de Jesús. Nuestra manera de caminar. Nosotros tenemos que transformarnos. Tenemos que permitir que Jesús transforme nuestra vida. Amén. Escuchaba un predicador la noche en la central, en una semana de Caballero gloriosa que tuvimos, que él decía, cuidado, Espíritu Santo trabajando. Amén. Es decir, tenemos un letrero que dice, cuidado, Espíritu Santo trabajando, porque todavía nosotros no hemos terminado. Amén. Todavía el Señor está trabajando en nuestras vidas, porque siempre hay algo que Él debe quitar de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Pero eso lo logramos cuando permitimos que Jesús pose en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Note usted, hermano, cuando Sadrach, Mesach y Abednego, gloria al nombre de Jesús, Sadrach, Mesach y Abednego se le convocó para que adorasen una estatua. Amén. Se le convocó para que adorasen una estatua porque eso se había hecho con toda la nación. Se le había solicitado a todo el mundo que tenían que adorar una estatua que había hecho el rey Nabucodonosor. Pero resulta que estos hombres, aleluya, se le había dicho que si no adoraban la estatua lo iban a lanzar a un horno de fuego. Y dice la Biblia que lo calentaron 7 veces más de lo acostumbrado, 7 más de lo normal. Pero estos hombres, aleluya, que habían conocido quién era Dios, habían escuchado también hablar de Dios, habían tenido la experiencia, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, porque habían venido cautivos, al igual que Daniel, gloria al nombre del Señor, de Babilonia. Alabado sea el nombre de Jesús. Estas personas habían sido cautivos, gloria a Dios, y habían visto la mano de Dios obrando en su vida, gloria al nombre de Jesús. Por ende, aleluya, ellos tomaron una decisión y dijeron, líbreme, o no nos libre Dios, nosotros no vamos a adorar esa estatua. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la Biblia que lo echaron al horno de fuego y lo calentaron 7 veces más. Pero estando ellos allí, gloria al nombre del Señor, dice la Biblia que en vez de haber 3 que se habían lanzado inicialmente, habían 4. Amén. Habían 4. Es decir, que ese cuarto, aleluya, que estaba, alabado sea el nombre del Señor, con Sadrach, Mesach y Abednego, también está aquí en esta mañana. Amén. Ese cuarto también está aquí en esta mañana. Ese cuarto era Jesús. Ese cuarto era Jesús. Ese cuarto era Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. El cuarto también está aquí contigo en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. El cuarto está aquí, tenemos que permitirle a ese cuarto que también pose en nuestras vidas, que también pose en nuestro hogar, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Fíjese usted, note usted que también Job, aleluya, también confiaba en el Señor. No importa, aleluya, cuánto el enemigo se levante en tu vida, no importa cuánto el enemigo quiera hacerte la guerra, no importa cuánto el enemigo quiera quitarte, Dios estará ahí para luego de la tormenta Él bendecirte. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Él te va a bendecir después de la tormenta, pero tienes que permanecer fiel. Gloria a Dios. Tienes que permanecer fiel. Eso fue lo que hizo Job. Aleluya. Cuando nosotros le somos fieles al Señor y permitimos que Jesús pose en nuestro hogar, no hay situaciones negativas para nuestras vidas. Denle un aplauso a Cristo. Y yo quiero que usted se pueda decir esta hora.
Yo quiero que usted se ponga de pie, gloria al nombre del Señor. Aleluya.